No quiero que te vayas a casa. No, tampoco yo. ¿Por qué todo el mundo usa pijama todo el día? Bruno tiene 8 años y una curiosidad que no entiende de límites. Cuando su familia se muda cerca de un lugar rodeado por alambres, conoce a otro niño al otro lado de la reja. Lo que empieza como una amistad inocente se convierte en algo mucho más profundo en el lugar más oscuro de todos. Esto es el niño con el pijama de rayas. En tiempos de guerra, la infancia de Bruno transcurría con aparente normalidad. Vivía en una elegante casa en Berlín junto a su familia, jugaba con sus amigos, corría por las calles de la ciudad y para él lo más complicado del día era cumplir con sus estudios. Aún no comprendía el mundo que lo rodeaba, sus preguntas giraban en torno al juego, la comida y las rutinas escolares. No conocía el odio y no sabía lo que ocurría más allá de las paredes de su hogar. Pero ese frágil equilibrio se rompió el día que su padre, un oficial del ejército alemán llamado Ralf, recibió una promoción que transformaría su vida por completo. De pronto, la familia debía abandonar la ciudad para trasladarse a un lugar remoto y silencioso en el campo. Bruno no quería dejar atrás su casa ni a sus amigos, pero comprendía, aunque a regañadientes, que el deber de un soldado era obedecer órdenes. El nuevo destino fue una imponente casa solitaria rodeada de bosque y de un silencio abrumador. Para un niño acostumbrado al bullicio de Berlín, ese paisaje resultaba tan inquietante como vacío. Desde su ventana, Bruno divisó a lo lejos a un grupo de personas vestidas con lo que él en su inocencia creyó que eran pijamas. Para él aquello parecía una granja, un sitio donde quizás podría hacer nuevos amigos y jugar sin límites. Pero su madre, seria y distante, se negó a dejarlo acercarse sin darle mayores explicaciones. Sabía la verdad, esas personas no eran granjeros sino prisioneros de un campo de concentración, y su esposo era el responsable directo de aquel infierno. Dentro de la casa, Bruno conoció a Pavel, un hombre delgado de mirada triste que trabajaba como sirviente. Alguna vez había sido médico, pero ahora limpiaba, servía la mesa y caminaba con dificultad. Bruno notó que su ropa era igual a la de las personas del otro lado de la cerca y comentó inocentemente que todos parecían vestir pijamas. Aquellas palabras encendieron la alarma en su madre, quien pronto mandó a cubrir las ventanas. No podía permitir que su hijo siguiera viendo una realidad tan dura. Después de 2 semanas en ese lugar, Bruno comenzaba a sentirse cada vez más triste. No tenía con quién jugar, ni siquiera podía salir a explorar. De hecho, tenía estrictamente prohibido acercarse a la parte trasera de la casa. Un día, al ver que la puerta del jardín estaba entreabierta, decidió aprovechar la oportunidad y echar un vistazo, aunque no llegó muy lejos. Su madre lo descubrió desde la ventana y le ordenó volver de inmediato. Días más tarde, durante la comida, su padre Ralf le preguntó cómo se sentían. Bruno no dudó en responder que estaba aburrido, tanto que incluso extrañaba la escuela. Ralf, intentando animarlos, les anunció que contrataría un maestro particular para él y para Gretel. Al día siguiente, Bruno se encontró con el teniente Kotler, la mano derecha de su padre, y Bruno le preguntó al teniente si tenía algún neumático viejo. Él quería hacerse un columpio. Kotler, visiblemente molesto por la interrupción, llamó de inmediato a Pavel ordenándole que trajera uno cuanto antes. Pavel se dirigió con esfuerzo al patio trasero y entró al cobertizo, de donde sacó un neumático. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Bruno no fue el neumático, sino una pequeña ventana que había en la parte trasera, una que nunca antes había notado. Poco después, Bruno comenzó a jugar entusiasmado en su nuevo columpio, sintiendo por fin un poco de diversión en aquel lugar tan gris, hasta que una columna de humo proveniente del campo captó su atención. Lo desconcentró por un momento y al perder el equilibrio terminó cayendo al suelo. Pavel, que aún estaba cerca, corrió a ayudarlo de inmediato, lo levantó con cuidado, limpió su herida y le aseguró que estaría bien. Bruno, intrigado, le preguntó cómo podía saber eso si no era médico, a lo que Pavel respondió con una mezcla de nostalgia que sí lo era, o al menos lo había sido antes. Justo en ese momento apareció la madre de Bruno, alarmada por lo que había ocurrido. Él no mencionó nada sobre el columpio ni la caída, y ella, al ver cómo Pavel había atendido a su hijo, simplemente le dio las gracias sin hacer más preguntas. Al día siguiente llegó el nuevo maestro particular que Ralf había prometido. Él comenzó a impartirles lecciones de historia y hablarles de los ideales del país, algo que a Bruno no le interesaba en absoluto. Apenas terminaron las clases y al notar que nadie lo vigilaba, decidió correr hacia el patio trasero. Trepó por la ventana del cobertizo y salió por el otro lado, adentrándose por primera vez en el bosque que rodeaba su casa. Mientras caminaba entre los árboles, se sintió más libre que nunca, como si escapara por fin de aquella prisión invisible que lo rodeaba. Fue entonces cuando entre la vegetación divisó una cerca larga y oxidada. Del otro lado, sentado en el suelo y con la mirada perdida, había un niño. Bruno se acercó con curiosidad, se agachó frente a él y le preguntó su nombre. El pequeño se llamaba Shmuel, tenía su misma edad y estaba visiblemente hambriento. Bruno no entendía por qué estaba solo, por qué su ropa era tan extraña ni por qué tenía un número estampado en el pecho. A diferencia de los juegos que Bruno conocía, ese número no representaba un turno ni una puntuación, era su identidad. Un silbato agudo interrumpió su encuentro y sin decir más, Shmuel se marchó apresuradamente, dejando a Bruno con más preguntas que respuestas.
Al día siguiente en casa, Bruno se sorprendió al ver que su hermana Gretel había tirado todas sus muñecas. En su lugar había colgado carteles con propaganda nazi en las paredes. Poco después, Bruno volvió a buscar a Shmuel, pero no logró encontrarlo. No se rindió y al día siguiente, aprovechando que su madre había regresado a la ciudad, volvió al mismo lugar. Esta vez Shmuel estaba allí y el reencuentro permitió que por fin Bruno hiciera algunas preguntas que llevaba tiempo guardándose. Durante su charla, Bruno mencionó de nuevo a los pijamas que todos usaban dentro del campo. Shmuel dijo que en realidad no eran pijamas, era la única ropa que les permitían llevar, ya que los soldados les habían quitado todo lo demás. A Bruno le costaba entenderlo, pero lo que más lo desconcertó fue que a pesar de todo, Shmuel no guardaba rencor. Aunque odiaba lo que los soldados hacían, Bruno recordaba con cariño a su padre, un hombre justo, y sostenía que no todos eran iguales. Bruno también quiso saber qué era ese hedor insoportable que salía de las chimeneas del campo. Shmuel confesó que tampoco lo sabía con certeza. No tenían permitido acercarse a esa zona, pero su madre decía que quemaban ropa vieja. Bruno, aunque intentando creerlo, sentía que algo no cuadraba. Ese olor no era de tela y cada día parecía más fuerte. Paralelamente, el nuevo maestro les impartía duras lecciones. Insistía en que los judíos eran los responsables de todos los males de Alemania, culpándolos como un todo, como si no existiera un solo inocente entre ellos. Bruno, confundido, se preguntaba si aquello podía ser verdad. Le costaba creer que una raza entera pudiera ser mala. Después de clase, Bruno volvió al campo. Shmuel estaba allí, pero ya no quería jugar. Tenía la mirada ausente y su tristeza era tan palpable que Bruno no insistió. Cuando el silbato sonó, Shmuel tomó su pequeña carreta y se alejó sin mirar atrás. De vuelta en casa, Bruno fue a recoger una pelota que había quedado en el patio trasero. En ese momento, un olor nauseabundo, mucho más penetrante que en días anteriores, lo envolvió. Provenía de las chimeneas. Ese olor no se parecía a nada que hubiera conocido antes. Poco después, escuchó al teniente Kotler hablar sin pudor. Decía que los judíos olían peor que nadie cuando los quemaban. Esa noche su madre estalló. Aunque ya sospechaba lo que ocurría en ese lugar, la crudeza de las palabras de Kotler lo sacudió por dentro. Le reprochó a su esposo el haberlos traído allí, el permitir que sus hijos crecieran rodeados de tanta muerte y el no hacer nada por evitarlo. Mientras tanto, sus padres discutían sobre el futuro. Su madre insistía en que debían marcharse y llamó monstruos a quienes lo rodeaban. Al día siguiente, su padre preguntó a los niños si querían irse de ese lugar. Bruno dijo que se sentía a gusto allí, aunque no era cierto. No quería irse sin despedirse de su amigo. El profesor recomendó que los niños fueran enviados lejos por un tiempo y Bruno, con preocupación en el rostro, se apresuró a contarle a Shmuel su plan: cruzar al otro lado de la cerca para ayudarle a buscar a su padre. Él había desaparecido días atrás tras ser llevado a realizar un trabajo del que nunca volvió. Para pasar desapercibido, Shmuel prometió llevarle un traje y un gorro para poder camuflarse. A la mañana siguiente, Bruno salió con una pala escondida. Al llegar a la cerca, pensó que Shmuel no llevaba puesto su uniforme a rayas, pero pronto comprendió que sí. Cavaron juntos un hoyo bajo la alambrada y cruzó al otro lado. Mientras tanto, en casa, la madre de Bruno notó su ausencia y dio alarma. La búsqueda comenzó de inmediato con su padre y los soldados peinando la zona. Sin embargo, no encontraban al pequeño por ningún lado. Bruno y Shmuel entraron en una de las barracas abarrotada de hombres silenciosos. De repente, unos soldados aparecieron y ordenaron a todos formar una fila. Los niños, sin saber qué ocurría, se unieron a la multitud y comenzó a llover. Ralph y los soldados corrieron hacia el bosque, donde encontraron un hueco cavado bajo la cerca y junto a él la ropa de Bruno. Los niños fueron llevados a una cámara, les ordenaron quitarse la ropa y obedecieron tomados de la mano. No sabían lo que ocurría. La puerta se cerró y un soldado liberó un químico a través del techo. Ralph, mientras tanto, revisaba barraca tras barraca hasta encontrar una vacía. Gritó el nombre de su hijo una y otra vez, pero ya era demasiado tarde. Lo único que quedó de Bruno y de los demás fue aquel pijama de rayas. Espero que les haya gustado esta historia conmovedora y pueden encontrar más historias así en el canal. Subo videos todas las semanas de películas parecidas a esta, así que nos vemos en el próximo video.